Hace poco recordé algo que llevaba años olvidado. No fue una fotografía, ni una canción, ni un lugar. Fue una pregunta muy simple: ¿qué soñaba ser cuando era niño? Y, de repente, los recuerdos empezaron a regresar como un río que había estado oculto bajo la tierra, esperando el momento de volver a fluir. Recordé la facilidad con la que imaginaba el futuro. Creía que crecer era una aventura, que el mundo estaba lleno de posibilidades, que algún día podría hacer todo aquello que pasaba por mi imaginación. No me preocupaba si era difícil, ni cuánto tiempo tomaría. Simplemente soñaba, con la inocencia de quien todavía no conoce los límites, con la valentía de quien no ha aprendido a temer al fracaso. Lo curioso es que muchos de esos sueños nunca se cumplieron. Algunos cambiaron con el tiempo, otros desaparecieron sin que me diera cuenta, y algunos dejaron de tener sentido conforme fui creciendo. Durante un momento sentí tristeza. Pensé que había decepcionado a ese niño, que me había alejado demasiado de la persona que quería llegar a ser. Pero después seguí recordando. Y entendí algo que nunca había visto: ese niño no soñaba con una profesión solamente. Soñaba con sentirse libre, con descubrir el mundo, con aprender cosas nuevas, con vivir una vida llena de experiencias. Y, aunque muchas de sus ideas cambiaron, el deseo de encontrar un propósito seguía siendo el mismo. Ese descubrimiento me hizo mirar hacia atrás con otros ojos. Comprendí que los sueños de la infancia no eran mapas exactos de lo que debía lograr, sino brújulas que señalaban una dirección más profunda: la necesidad de crecer, de explorar, de mantener viva la curiosidad. Y aunque los caminos se desviaran, aunque los planes se transformaran, la esencia de aquel niño seguía latiendo en mí, recordándome que la vida no se mide por lo que cumplimos, sino por lo que seguimos buscando. La memoria de aquel niño me enseñó que los sueños no eran promesas, sino semillas. Algunas germinaron, otras se quedaron dormidas, y otras se transformaron en árboles distintos a los que imaginé. Pero todas tenían un mismo origen: la ilusión de creer que el futuro podía ser un lugar lleno de maravillas. Y esa ilusión, aunque se haya cubierto de dudas con los años, sigue siendo la raíz de todo lo que me mueve. Entonces me pregunté otra cosa: ¿y si crecer no consiste en cumplir exactamente los sueños que tenías de pequeño? ¿Y si consiste en descubrir otros que ese niño todavía no podía imaginar? Porque sería injusto medir toda una vida usando los deseos de alguien que apenas estaba empezando a conocer el mundo, alguien que aún no conocía las dificultades, las responsabilidades, los caminos que se abren y se cierran con el tiempo. La infancia tenía algo especial. No porque todo fuera más fácil, sino porque todavía no conocíamos tantos límites. No pensábamos en el fracaso, ni en las opiniones de los demás, ni en si era demasiado tarde para empezar. Solo imaginábamos. Y eso era suficiente. Esa libertad de soñar sin condiciones era lo que hacía que cada idea brillara con fuerza, aunque no tuviera forma concreta. Con el tiempo aprendimos muchas cosas. Aprendimos a ser responsables, a tomar decisiones, a enfrentar dificultades. Aprendimos a planear, a calcular riesgos, a pensar en las consecuencias. Pero, sin querer, también aprendimos a dudar. Aprendimos a posponer, a decirnos que ciertos sueños ya no eran para nosotros, que quizá era demasiado tarde, que tal vez no teníamos lo necesario. Y quizá esa sea una de las pérdidas más silenciosas de crecer: no perder los sueños, sino perder la costumbre de creer que todavía son posibles. Recuerdo que de niño nunca me preguntaba si lo que imaginaba era realista. No me detenía a pensar si tenía los recursos, el tiempo o la capacidad. Simplemente soñaba. Y esa inocencia, esa valentía, era lo que hacía que cada día estuviera lleno de posibilidades. Hoy, en cambio, muchas veces me descubro pensando en lo que no puedo hacer, en lo que ya no tiene sentido, en lo que parece demasiado complicado. Y ahí es cuando la nostalgia me recuerda que la verdadera riqueza de la infancia estaba en esa confianza ciega en el futuro. Quizá crecer no sea perder esa confianza, sino aprender a recuperarla de otra manera. No con la ingenuidad de un niño, sino con la experiencia de un adulto que sabe que los caminos son difíciles, pero que también entiende que la vida sigue siendo un espacio abierto para descubrir. Porque los sueños no tienen fecha de caducidad, lo que cambia es la forma en que los miramos. Desde ese día intento hacer un ejercicio muy sencillo. De vez en cuando imagino que ese niño puede verme.
no para preguntarme si cumplí cada uno de sus planes, sino para preguntarme algo mucho más importante: ¿sigues sintiendo curiosidad por la vida? Porque creo que eso era lo que realmente lo hacía feliz. No saber exactamente qué iba a pasar, sino emocionarse por descubrirlo. Ese niño no necesitaba certezas, no buscaba garantías, no esperaba que todo saliera perfecto. Su alegría estaba en la aventura misma, en la posibilidad de que cada día trajera algo nuevo. Esa forma de mirar el mundo, aunque parezca ingenua, era también profundamente sabia. Entendía que la vida no se trata de controlar, sino de explorar. Hoy, como adulto, me doy cuenta de que muchas veces he perdido esa mirada. Me he acostumbrado a planear, a calcular, a anticipar. He llenado mis días de responsabilidades y de metas, y aunque eso me ha dado estabilidad, también me ha robado parte de la magia. Por eso, cuando pienso en aquel niño, siento que me recuerda algo esencial: que la curiosidad es la chispa que mantiene viva la esperanza, que la ilusión es la fuerza que nos impulsa a seguir creciendo. Quizá la mejor forma de honrar a quien fuimos de pequeños no sea intentar volver atrás, sino recuperar esa capacidad de ilusionarnos. Volver a empezar, aunque sea desde cero. Recordar que nunca dejamos de crecer mientras nunca dejamos de soñar. Porque los sueños no son propiedad exclusiva de la infancia, son el alimento de toda la vida. Y aunque cambien de forma, aunque se transformen con los años, siguen siendo la brújula que nos guía hacia lo que realmente importa. Ese niño que fui no me pide que cumpla cada uno de sus planes. Me pide que no deje de sorprenderme, que no pierda la capacidad de emocionarme, que no me acostumbre demasiado a la rutina. Y cuando logro escuchar esa voz, siento que la vida recupera su frescura, como si cada día volviera a ser una página en blanco, lista para llenarse de nuevas historias. Y entonces comprendo que crecer no significa abandonar los sueños, sino aprender a mirarlos con otros ojos. Significa aceptar que algunos cambian, que otros se transforman, que algunos se desvanecen, pero que siempre hay nuevos por descubrir. Significa recordar que la curiosidad es un puente entre lo que fuimos y lo que aún podemos llegar a ser. La vida, al final, no se mide por la cantidad de metas cumplidas, sino por la intensidad con la que seguimos buscando. Y ese niño, aunque ya no exista físicamente, sigue vivo en cada pregunta que me hago, en cada deseo de aprender, en cada impulso de empezar de nuevo. Él es la voz que me recuerda que nunca es demasiado tarde, que siempre hay algo por descubrir, que la aventura no termina mientras la curiosidad siga encendida. La pregunta que me hice aquel día no se quedó en un simple recuerdo. Fue como abrir una puerta que llevaba demasiado tiempo cerrada, una puerta que daba a un pasillo lleno de ecos, de voces que había olvidado, de imágenes que parecían dormidas en la memoria. Al pensar en el niño que fui, comprendí que la curiosidad era su mayor tesoro, y que esa chispa, aunque tenue, todavía seguía encendida en mí, esperando que me atreviera a mirarla de nuevo. Me descubrí reflexionando sobre cómo la vida adulta, con sus responsabilidades y rutinas, había ido apagando poco a poco esa capacidad de asombro. Ya no me detenía a mirar el cielo con la misma fascinación, ni a imaginar mundos imposibles, ni a inventar historias que no necesitaban lógica para existir. Había aprendido a ser práctico, a ser realista, a medir cada paso. Y aunque eso me había dado seguridad, también me había robado parte de la magia que hacía que cada día se sintiera como una aventura. Entonces comprendí que crecer no significa renunciar a los sueños, sino aprender a transformarlos. Que la curiosidad no desaparece, sino que se esconde bajo capas de rutina, esperando a que tengamos el valor de rescatarla. Y que la verdadera madurez no está en dejar de soñar, sino en aprender a soñar de nuevo, con la experiencia de quien ya conoce las dificultades, pero también con la esperanza de quien sabe que siempre hay algo por descubrir. Ese niño que fui me enseñó que la vida no se mide por lo que logramos, sino por lo que seguimos buscando. Que cada pregunta que nos hacemos es una forma de mantenernos vivos, de recordar que todavía hay caminos por recorrer. Y que la curiosidad, lejos de ser una ingenuidad, es una fuerza poderosa que nos impulsa a crecer, a reinventarnos, a no conformarnos con lo que ya sabemos. Por eso, desde entonces, intento recuperar esa mirada. Me detengo a observar lo que antes pasaba desapercibido, el murmullo del viento entre los árboles, la forma en que la luz cambia a lo largo del día, la manera en que una conversación sencilla puede abrir puertas inesperadas. Y en esos momentos siento que el niño que fui sonríe, porque entiende que, aunque los sueños cambien, la esencia de lo que nos hace felices sigue siendo la misma, la capacidad de emocionarnos por lo desconocido.
Ese niño me recuerda que la vida no es una lista de metas cumplidas, sino un viaje lleno de descubrimientos. Que la curiosidad es la brújula que nos guía, incluso cuando no sabemos exactamente hacia dónde vamos. Y que mientras tengamos la valentía de seguir preguntándonos, de seguir explorando, de seguir soñando, nunca dejaremos de crecer. Con el paso de los días, aquella reflexión empezó a crecer dentro de mí como una semilla que no deja de extender sus raíces. Me di cuenta de que la curiosidad no es solo un rasgo de la infancia, sino un motor que puede acompañarnos toda la vida si sabemos cuidarlo. Sin embargo, muchas veces lo dejamos marchitar, lo enterramos bajo la rutina, bajo las obligaciones, bajo la idea de que ya es demasiado tarde para empezar algo nuevo. Pensé en cómo, de niño, cada pequeño descubrimiento era motivo de alegría. Una piedra con una forma extraña, un insecto que nunca había visto, una palabra nueva que aprendía en la escuela. Todo era suficiente para despertar mi imaginación. Hoy, en cambio, me descubro buscando grandes logros, metas que parecen inalcanzables, olvidando que la felicidad también se esconde en lo pequeño. Y entonces comprendí que recuperar la curiosidad no significa perseguir hazañas extraordinarias, sino volver a mirar con atención lo que siempre estuvo frente a nosotros. La vida adulta nos enseña a ser responsables, a planear, a calcular riesgos. Pero también nos acostumbra a pensar que ya sabemos demasiado, que lo cotidiano no puede sorprendernos. Y ahí es donde la nostalgia se convierte en una maestra silenciosa, nos recuerda que lo más valioso no siempre está en lo nuevo, sino en la forma en que aprendemos a mirar lo conocido. Ese niño que fui me enseñó que la curiosidad es una forma de resistencia. Resistir al cansancio, resistir a la rutina, resistir a la idea de que todo está dicho. Porque mientras sigamos preguntándonos, mientras sigamos buscando, mientras sigamos soñando, la vida seguirá siendo un territorio abierto. Y esa certeza me devolvió una paz que hacía tiempo no sentía, la paz de saber que nunca es demasiado tarde para volver a empezar. Por eso, cada día intento hacer un pequeño ejercicio. Me pregunto qué puedo descubrir hoy, aunque sea algo mínimo. Puede ser una conversación inesperada, un detalle en la calle, una idea que surge sin planearla. Y en esos momentos siento que la curiosidad vuelve a encenderse, que la vida recupera su frescura, que el niño que fui todavía me acompaña. Y entonces comprendo que la curiosidad no es un lujo, ni una distracción, ni una ingenuidad. Es la raíz de todo aprendizaje, la fuerza que nos impulsa a crecer, la brújula que nos recuerda que siempre hay algo más allá de lo que ya conocemos. Y mientras esa chispa siga viva, aunque sea pequeña, la vida seguirá siendo un viaje lleno de posibilidades. Con el tiempo comprendí que la curiosidad no es solo una chispa pasajera, sino una fuerza que puede sostenernos incluso en los momentos más difíciles. Cuando todo parece repetirse, cuando la rutina se vuelve pesada, cuando los días parecen iguales, la curiosidad es capaz de abrir una rendija por donde entra la luz. Es ese impulso que nos invita a mirar más allá, a preguntarnos qué hay detrás de lo evidente, a descubrir que incluso en lo cotidiano se esconden maravillas que antes pasaban desapercibidas. Ese niño que fui no soñaba únicamente con profesiones o con logros concretos. Soñaba con la emoción de descubrir, con la posibilidad de que cada día trajera algo nuevo. Y hoy entiendo que esa visión era más profunda de lo que parecía. Porque la vida, en esencia, no se trata de acumular éxitos, sino de mantener viva la capacidad de sorprendernos. He aprendido que la curiosidad es también un acto de valentía. Porque atreverse a preguntar, a explorar, a empezar de nuevo, implica aceptar la incertidumbre. Implica reconocer que no tenemos todas las respuestas, que siempre habrá algo que desconocemos, que el mundo es más grande de lo que podemos abarcar. Y esa humildad, lejos de ser una debilidad, es la raíz de todo crecimiento. Por eso, cada vez que me siento atrapado en la rutina, intento recordar la mirada de aquel niño. Me pregunto qué haría él si estuviera aquí, cómo observaría lo que yo doy por sentado, qué preguntas se haría frente a lo que parece obvio. Y en ese ejercicio descubro que la curiosidad no solo me conecta con mi pasado, sino que me abre caminos hacia el futuro. Quizá la mejor forma de honrar a quien fuimos de pequeños sea mantener viva esa capacidad de ilusionarnos. No se trata de volver atrás, ni de recuperar exactamente los mismos sueños, sino de rescatar la esencia que los hacía posibles, la confianza en que siempre hay algo por descubrir. Porque mientras sigamos soñando, mientras sigamos preguntándonos, mientras sigamos buscando, nunca dejaremos de crecer. La curiosidad, al final, es la llave que abre todas las puertas.
Es la fuerza que nos recuerda que la vida no está escrita de antemano, que cada día puede ser distinto, que siempre hay algo nuevo esperando ser encontrado. Y mientras esa llave siga en nuestras manos, el niño que fuimos seguirá vivo en nosotros, guiándonos con su mirada inocente, recordándonos que la verdadera aventura nunca termina. Eso es todo, amigos, espero les gusten mis historias, no olviden suscribirse, dar me gusta y compartir para que YouTube lo recomiende a otras personas. Nos vemos la próxima.